Entonces ahí vamos. El mecanismo de las agencias de desarrollo local, su mecanismo que se fue poniendo de moda hace unos 45 años más o menos. En la Argentina unos 30 años. Este, y que es uno para pensar en estrategias de desarrollo económico, de políticas de desarrollo económico local, tener una agencia debería ser el primero. ¿Eh? Eh, entonces, eh, ¿por qué las agencias de desarrollo? Bueno, porque en general las políticas tradicionales de desarrollo económico, las que son eh, motorizadas exclusivamente desde un área de la municipalidad, desde una secretaría de desarrollo, de una dirección municipal, en general presentan límites. Primero, suelen ser acciones muy aisladas, muy en la mirada desde los actores político-institucionales. En segundo lugar, en general, las políticas más tradicionales de desarrollo económico hechas desde el Estado tienen una muy baja articulación y en tercer lugar, una dependencia de los ciclos políticos. Resulta muy habitual que cuando uno mira este tipo de políticas que llevan adelante eh, el Estado, estén bastante desarticuladas de la perspectiva de los actores territoriales, tengan muy baja articulación con otras políticas de desarrollo u otras acciones que llevan actores sociales o empresariales, y además esta dependencia de los ciclos políticos. No digo solamente en el largo plazo, sino también en el corto, en el sentido de que muchas veces tan siquiera el recambio de funcionarios significan un cambio en la estrategia que el gobierno, en particular los gobiernos locales, llevan adelante, ¿no? Entonces, uno ve que se hacen políticas que no tienen que ver con los actores del territorio, no se los considera y que además son muy dependientes de los ciclos políticos. Entonces, desde esta perspectiva, las agencias de desarrollo local, que habitualmente van a aparecer con estas siglas, ADL, algunas en la Argentina de las más exitosas las van a ver también como ADER, Agencias de Desarrollo Regional, cuando ya no son solamente para un municipio, sino son para un conjunto, pero estas serían las dos denominaciones más habituales, ADL o ADER, son una respuesta a este tipo de problemas. ¿Qué es una agencia de desarrollo local? Bueno, las agencias de desarrollo local son organizaciones con autonomía operativa que articulan actores públicos y privados para promover el desarrollo en el territorio. Una agencia de desarrollo local es una organización que integra servicios de apoyo a la producción y promueven articulación público-privada. El texto que ustedes leen, a lo mejor la tuvieron a la profesora en alguna otra materia. Es la profesora Silvia Patricia Farías, que es profesora del diploma, y bueno, fue mi colaboradora
Y de hecho, si tuviéramos un poquito más de normalidad, ella comparte la oficina conmigo y Patricia ya hace 10 años que trabaja sobre agencias de desarrollo local, tanto en América Latina como en Argentina. Ustedes leen un pedacito de un libro que sacó la universidad sobre agencias de desarrollo, que es parte de su tesis de maestría. Una agencia de desarrollo local no reemplaza ni al gobierno local ni reemplaza al mercado, ¿no? Está claramente en la intersección entre lo institucional y el mercado, ¿no? Y organiza la acción colectiva del desarrollo. Todo lo que nosotros venimos viendo en la primera parte del curso sobre políticas de desarrollo territorial, la construcción de capital social, la identificación del potencial de desarrollo, en general la gobernanza del territorio. Una agencia de desarrollo es una organización que desde una perspectiva público-privada debería conducir ese tipo de proceso. Entonces, como nosotros encontramos tres tipos de actores, políticos institucionales, empresariales y sociales, todos deberían converger en la agencia de desarrollo de cada territorio. Entonces, por eso, porque combinan actores de los tres tipos, operan en este espacio de intersección, en este espacio intermedio entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Como ustedes ya vieron, estos actores, cada uno de estos actores operan cada uno con sus propias dinámicas, ¿no? Los actores políticos institucionales, generalmente el Estado, lo que busca es un poco la cuestión política, la cuestión electoral, ¿no? Su perspectiva. Los actores del mercado, los empresariales, buscan la maximización de la ganancia, y los actores de la sociedad civil pueden tener múltiples tipos de intereses. Como cada actor suele tener intereses diversos, cualquier acción que lleven adelante por sí solo muestran esos intereses. Entonces, en una agencia lo que se busca es articular actores con intereses diversos que no podrían coordinarse espontáneamente ni a través de mecanismos jerárquicos o de mercado. Yo quiero que quede bastante claro esto, sobre todo ahora que ya viene el parcial, que cuando yo pienso en políticas de desarrollo económico local, no puedo pensar jerárquicamente que el Estado, desde su poder, y efectivamente en nuestra sociedad el Estado guarda, ¿no?, un poder significativo, pueda ordenar el mercado, ¿no?, a los puñetazos o a los latigazos. Bueno, ¿tiene herramientas como para hacerlo? Sí, pero también los actores económicos y los actores sociales tienen formas de resistir esto, ¿no? Es un poco la política económica que nosotros vimos en la Argentina en algunos momentos, ¿no? Donde, bueno, el Estado, aún dentro de la economía capitalista, usaba la totalidad de sus herramientas para fijar precios, salarios, el valor de la moneda, qué se podía comprar, qué no se podía comprar, cómo debía ser el flujo de mercancías, etc., ¿no?
Bueno, eso ya sabemos que terminó bastante mal. En términos básicamente lo hemos vivido en términos de inflación, ¿no? Tampoco significa que pueda coordinarse espontáneamente los actores, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo hoy, ¿no? Que cada actor tiene unos intereses muy diversos, y tampoco esto resulta bueno. Entonces, las ADL funcionan como dispositivos de gobernanza territorial, el concepto que vimos el lunes pasado, facilitando la construcción de acuerdos, la coordinación de iniciativas y el sostenimiento de estrategia de desarrollo en el tiempo. Entonces, la ADL es, para tener una buena gobernanza territorial, el mejor dispositivo es la Agencia de Desarrollo. Las ADL no son solamente un instrumento, sino son organizaciones concretas que toman decisiones, ¿no? En toda política de desarrollo económico local, yo diría que hay tres cuestiones. ¿Quién define las prioridades? Si el Estado, si el mercado, ¿no? ¿Quién va a financiar el proceso de desarrollo económico? Y qué actores tienen mayor influencia. Entonces, las ADL son organizaciones complejas, eh, eh, que como ya dijimos, están en la intersección de tres campos y se corporizan, como vamos a ver ahora, en una estructura organizacional. Lo que tienen estas agencias es que de manera articulada entre los distintos tipos de actores se definen las prioridades territoriales, se definen los mecanismos de financiamiento y se definen qué actores territoriales van a tener mayor dosis de influencia. Un punto muy importante, es la forma jurídica de la ADL, porque estamos hablando de una organización. Las agencias de desarrollo pueden tener distintas formas jurídicas, lo que condiciona su funcionamiento, su autonomía y su capacidad de gestión. ¿Cuáles son estas formas jurídicas que puede adquirir? Bueno, la más común, pero no la mejor, son las asociaciones civiles sin fines de lucro. Aquí ya tenemos un primer problema. Yo no sé si conocen tipos jurídicos, pero bueno, una asociación civil es un grupo de personas. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial, habla de las llamadas personas humanas, ¿no? O sea, personas con un DNI, con cara, ¿no? Cada uno de nosotros, personas humanas. Una asociación civil es una entidad creada por personas humanas que no tienen ningún fin de lucro, o sea, no buscan ganar dinero, y lo que están unidas es por un fin en común, ¿sí? Pero ese fin no puede tener ningún beneficio económico. En la asociación civil primero ya se dan cuenta que empiezan los problemas, porque, por ejemplo, el municipio no es una persona humana, es una entidad jurídica. La Cámara de Comercio de la ciudad no es una persona humana, es asimismo puede ser una asociación civil, pero no es una persona humana. Lo mismo las cámaras empresariales del sector industrial, comercial, financiero, agropecuario, etc.
¿no? Entonces, siempre, ¿por qué digo que no son las mejores? Porque una asociación civil no representa a las entidades que forman parte de la agencia de desarrollo, sino a las personas, ¿sí? En una asociación civil, en una agencia de desarrollo local que sea una asociación civil, no está representado el municipio, está representado la persona del intendente. No está representada la universidad, está representada la rectora, no está representada la Cámara de Comercio, estará representado su presidente, ¿sí? Entonces, el problema que tiene este es que no representa intereses institucionales, porque las asociaciones civiles están integradas por personas humanas. Sin embargo, yo les diría que es la forma más habitual que adquieren en la Argentina, la de asociaciones sin fines de lucro. Asociaciones sin fines de lucro, ustedes seguramente es la forma jurídica más sencilla de crear. Nosotros, bueno, si estuviéramos en clase, físicamente todos juntos, empezamos a redactar un acta, nos fijamos un objetivo, que no es el del lucro, es un fin cualquiera, constituir una asociación de alumnos, constituir una entidad vecinal, o el tema que se les venga a la cabeza. ¿Eh? Redactamos un acta, fijamos una dirigencia, como proceso final después creamos un estatuto y lo presentamos y creamos una asociación civil. O sea, es la forma jurídicamente más sencilla, ¿m? Pero, insisto, tiene dos problemas grandes, ¿no? Para una agencia de desarrollo. Primero, que representa personas humanas y no representa instituciones. Y segundo, que yo en una agencia puedo tener interés de que tenga fines de lucro. Porque si yo me voy a meter, como vamos a ver ahora, en la cuestión del financiamiento, yo puedo querer que se maneje dinero y que se gane dinero para, por ejemplo, para reinvertir, ¿no? Entonces, no son son la forma más usual, pero no serían la mejor. Otra forma son las fundaciones. Aquí también hay agencias de desarrollo local que sean fundaciones. Las fundaciones tienen también sus vueltas. También tienen que estar integradas por personas humanas. Segundo, las fundaciones pueden tener espíritu de lucro, sin ningún problema. Pueden vender servicios en el mercado sin ningún problema. No pueden ser remunerados los cargos de las personas que están en las fundaciones. Sí pueden tener empleados, pero no pueden tener remuneración sus integrantes. A veces son un poquito engorrosos los procedimientos y adicionalmente lo que necesitan, sí, es un aporte monetario al comienzo en su creación. O sea, hay que poner un dinero inicial para su creación. Porque así como cualquier empresa se necesita un capital social, no el capital social que vimos en clase, un capital económico, que se llama también capital social, de la entidad jurídica. Una agencia de desarrollo podría ser también una cosa que vamos a ver más adelante, la vamos a ver en especial,
pero que son las sociedades de economía mixta, que son sociedades con distintas formas jurídicas, eh, donde participa el capital público y el capital privado. Aquí sí hay mucha menos experiencia en la Argentina. Para hacerlo, expresarlo de manera sencilla, es que se cree una empresa, ¿eh? Una empresa integrada tanto por el sector público como por el sector privado. Eh, Esto la acerca, como ustedes se dan cuenta, en su funcionamiento, la acerca más al mercado, le permite hacer cosas que a una asociación civil o una fundación no pueden realizar, ¿no? En la Argentina, lo vamos a ver más adelante, hay distintas formas de sociedades de economía mixta. De hecho, una de las formas se llama sociedades de economía mixta. Otras formas eh, se llaman sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades del Estado, en ese caso solamente el capital está integrado por el Estado, y más recientemente las llamadas SAU, sociedades anónimas unipersonales. Son distintas formas jurídicas que prevé el Código Civil y Comercial para crear empresas que tengan integración del capital, tanto del Estado como del sector privado. Una cuarta forma, que también vamos a ver más adelante, son los consorcios o entes intermunicipales, los que a su vez pueden tener distintas formas jurídicas, porque un consorcio o ente intermunicipal puede ser una fundación, puede ser una sociedad de economía mixta, o también en algunas provincias en particular, la propia legislación provincial crea figuras intermunicipales. Lo importante que tienen que entender es que no existe una forma única. La elección de la forma jurídica depende del contexto institucional, de los actores involucrados y del grado de autonomía buscado. Una asociación civil, una agencia de desarrollo local que sea una asociación civil, yo les diría que más bien orientaría el proceso de desarrollo económico territorial. Ya una forma empresarial, una sociedad anónima, por ejemplo, en la cual puede participar el Estado, la pondría ya más en el campo del mercado, ya parecería ser más independiente, ¿no? Del municipio, de las cámaras comerciales industriales, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de la elección de la forma jurídica. En la provincia de Buenos Aires en particular, en el gobierno del gobernador Solá, ya las primeras agencias de desarrollo datan del gobierno del gobernador Duhalde, en los años 90. Pero en el año, no quisiera equivocarme, pero más o menos 2004, 2005, durante el gobierno del gobernador Solá, se sacó un decreto para que los municipios de la provincia de Buenos Aires tuvieran la posibilidad de crear una agencia de desarrollo. Y se supuso que en ese momento había pocas agencias de desarrollo. Estaba la primera fue la de Balcarce, que al poco tiempo se cerró, eso fue en los 90.
algunas muy activas, como la asociación, la Agencia de Desarrollo de Tandil, la de Bragado, la de Campana. Bueno, esas fueron siempre las más exitosas. La de San Nicolás. Durante el gobierno de Solá se pensó en dinamizar este mecanismo, pero se obligaba a que fueran asociaciones civiles sin fines de lucro, con todos los problemas que les señalé antes. ¿Cuáles son los problemas que suelen tener las agencias de desarrollo local? Bueno, primero, operan en contextos donde conviven, esto lo vimos la semana pasada cuando hablábamos de la gobernanza, intereses públicos y privados, ¿sí? O sea, el Estado tiene sus intereses, los actores políticos institucionales tienen sus intereses, los actores empresariales y sociales tienen los propios, ¿no? Entonces, cada uno va un poco a, como se dice habitualmente, a tirar para su lado. Segundo, conviven lógicas políticas y técnicas, ¿no? En un territorio operan de intereses, lógicas de este tipo de cuestiones. Generalmente las agencias tienen en términos jurídicos, la forma jurídica que suelen tener es que tienen como toda entidad colegiada, tienen un consejo directivo, tienen un presidente, ¿no? Que en muchos casos, por una cuestión de cortesía, suele ser el intendente municipal. No necesariamente, pero por una cuestión de cortesía institucional. Después tienen, bueno, un vicepresidente, un secretario y tienen una comisión directiva, integrada habitualmente por representantes de todas las entidades que forman parte de la agencia de desarrollo. Y hay un segundo nivel, que es el nivel técnico. Habitualmente tienen un gerente o un director, se puede adquirir distintas denominaciones, sepan disculpar. Tienen distintas denominaciones, pero que hacen referencia a la dirección técnica de la agencia, ¿no? Bueno, y de acuerdo a la potencia económica de la agencia, pueden tener una estructura de profesionales más amplia o no, con más personal, con más especialistas en distintos temas, en comercialización, en diseño, en formulación de proyectos, en financiamiento, etcétera. Entonces, las agencias tienen que combinar las lógicas políticas de las lógicas técnicas. Tercero, hay objetivos de corto y de largo plazo. Todos sabemos que en el sector público, sometido en general a procesos electorales cada 2 o cada 4 años, los objetivos suelen ser de más corto plazo. Para los actores económicos o sociales, en general los objetivos son de más largo plazo, y entonces conviven y se tensionan objetivos de estos dos tipos. Y una cosa que es importante que tengan en claro es que más allá de que son un mecanismo, una organización que tiene un fin loable, que es darle gobernanza al territorio y es tener políticas de desarrollo económico
representativas, articuladas entre todos los actores, compartidas, sería la mejor palabra, no son espacios neutrales, son lugares donde se negocian cosas. ¿Sí? Uno quisiera muchas veces que las lógicas técnicas sean más importantes que las lógicas políticas, pero no, muchas veces eso no se puede. Que los intereses a veces, los loables intereses públicos y también los del sector privado fueran que existieran. Bueno, pero no siempre eso es posible. Escuché un ruidito, voy a dejar de compartir a ver si ha habido algún problema. No, ahí están todos. Vuelvo entonces. ¿Cuál es la función central de una agencia de desarrollo? Bueno, la función principal es la articulación, un concepto que ya nosotros vimos, que apareció previamente, ¿no? Entonces, la función central de una agencia de desarrollo es articular actores, canalizar demandas y generar coordinación entre los distintos actores. ¿Qué actores? Bueno, la semana pasada hicimos un catálogo, el lunes pasado, ¿se acuerdan? Que hablamos de que en un territorio de un municipio está el Estado provincial, el Estado federal, puede estar, los estados municipales, la banca estatal, la banca privada, las universidades, los centros tecnológicos, las escuelas secundarias, agropecuarias o técnicas, las cámaras comerciales, industriales, de servicios, el sector cooperativo, los actores de la economía social y solidaria. Bueno, una enorme cantidad de actores, cada uno con sus lógicas, con sus peticiones, con sus demandas, ¿no? Entonces, la función de una agencia es articular a todos estos actores, tratar de canalizar las demandas y generar coordinación en las políticas que se van a desarrollar. Y una cosa que es muy importante entender es que una agencia, el aporte principal es en términos de organización del territorio, no es productivo, no es una unidad productiva, no tiene que generar, ¿sí? Siempre puede hacerlo, pero no está en el corazón producir dinero, por ejemplo, sino que el aporte principal siempre va a ser organizacional, ¿sí? No es una consultora, por ejemplo, que vende servicios. ¿Eh? ¿Puede venderlos? Sí, puede venderlos. ¿Puede venderle servicios a sus asociados? Sí, y está hasta muy bien que lo haga. Le puede vender servicios de diseño, de packaging, de marketing, a los actores del territorio, puede hacerlo sin problema, pero el aporte principal siempre va a ser organizacional. ¿Qué funciones operativas desarrolla una agencia? Bueno, primero, el diagnóstico territorial. Esto lo vamos a ver más adelante, que es hacer informes técnicos que incluyen, por supuesto, todas las variables que hemos visto hasta aquí, lo que podríamos, si quieren, usar, ya empezar a usar como definición, la idea de una suerte de mapeo de la gobernanza territorial, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de diagnósticos territoriales? Bueno, puede hacer censos económicos, censos de sectores, puede hacer proyectos para buscar financiamiento nacional, internacional, pueden hacer estudios de mercado,
pueden colaborar en todo lo que a ustedes se les ocurra. Obviamente puede hacer planes estratégicos, puede hacer planes sectoriales, todo tipo de acción diagnóstica que tenga que ver con el territorio. Algunas, por ejemplo, si vi algunas de las experiencias argentinas, por ejemplo, han hecho, no sé, censo, por ejemplo, censo de formación profesional, o sea, para identificar cómo está la formación profesional para el empleo. Censo de empresas informáticas, planes sectoriales, planes para el fomento de un determinado sector, diagnóstico respecto del nivel educativo y de cómo las escuelas preparan a los estudiantes para el mercado de trabajo. Bueno, fíjense la diversidad de diagnósticos que puede hacer una agencia. De todo tipo de diagnóstico, de planificación, de formulación de proyectos, que se les ocurra. Vinculados tanto al territorio como a una actividad económica. Puede hacer un proyecto, puede hacer, no sé, proyectos que tengan que ver con el desempeño de un sector económico o preparar propuestas para algún actor del territorio que requiera algún tipo de financiamiento externo, por ejemplo. Entonces, la agencia lo que va a hacer es formular estos proyectos, darle forma. Más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio de qué es esto de formulación de proyectos. Me imagino que ya lo habrán hecho en alguna otra materia. Pero una agencia muchas veces puede formular estos proyectos con coste, ¿no? O sea que puede hacerlo vendiendo servicios o puede hacerlo solamente por el interés a partir de los recursos que cuenta la propia agencia. Puede hacer acciones de asistencia a empresas, como yo les decía antes. No sé, la de Tandil, por ejemplo, que la dirigió un muy querido amigo mío por muchos años, ya ahora está retirado. Que les voy a poner un video para complementar esta clase. Por ejemplo, tenían un servicio de venta de packaging, o sea, el diseño de envases para distintos tipos de productos, digamos, ¿no? Entonces, el diseño industrial lo hacía la agencia de desarrollo y le cobraba a precios más reducidos que lo hiciera la actividad privada con su propio personal, digamos, ¿no? O puede hacer cualquier tipo de actividad que pudiera una agencia de desarrollo tener, no sé, un contador que venda los servicios a las empresas, sobre todo pensando más en las empresas pymes, o estudios de mercado, etcétera. También, y es muy importante, que una agencia de desarrollo, hay muchas que se han destacado por esta materia, hacer capacitación. No solamente capacitación en posiciones operativas, sino también en capacitación gerencial. O sea, en la dirección de empresas. Una capacitación vinculada al mundo del trabajo, tanto de esto es bastante habitual, digamos, que se hagan, no sé, cuando en Varela, por ejemplo, había agencia de desarrollo, se hacían cursos de formulación de proyectos,
de diseños de estrategias empresariales, de diseños de políticas de capacitación, o sea, capacitación donde se le enseñaba a las empresas a tener sus programas de capacitación, pero también se hacían cursos, por ejemplo, para el sector agropecuario, de clonación de semillas, de plantines, no de semillas, de plantas. O sea que todo tipo de capacitación. También una agencia de desarrollo, creo que, no sé si se acuerdan, que les había contado, puede ayudar a buscar financiamiento. Una agencia de desarrollo se supone que tiene un management profesional. Yo creo que les conté bueno, el ejemplo de una empresa de harinas sofisticadas ahí en Varela. Me dice, bueno, yo necesito 10 millones de dólares para ampliar mi empresa. Bueno, ¿dónde buscarlos? Porque uno puede ir a tocar la puerta del banco, pero bueno, ahí en la Argentina no siempre esa puerta está abierta. Entonces hay veces que hay que ir a buscar actores institucionales, hay que ir a ver a compañías de seguro, o hay que ir a ver a bancos de segundo piso, o sea, los bancos que no tienen sucursales en el territorio, no son como el Banco Santander, sino que son bancos que tienen la licencia para actuar como bancos, pero que no actúan al público, digamos, ¿no? Que se dedican exclusivamente al sector institucional, o en compañías de seguro, o en fondos de garantía. Bueno, todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero una agencia de desarrollo puede colaborar en mucho en el acceso al financiamiento. Algunas agencias de desarrollo, no muchas, pero algunas, hay una que siempre a mí me gustó mucho como experiencia, que es la de las ciudades santafesinas de Avellaneda y de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe. Inclusive han tenido su propio mecanismo de financiamiento. Por supuesto, el mecanismo de financiamiento es un financiamiento más bien para pequeña y mediana empresa, ¿no? Muy orientado en la ciudad, sobre todo a todo lo que era la comercialización, a la producción y a la comercialización agrícola y en particular del algodón. Pero puede tener perfectamente una agencia de desarrollo que adquirió un cierto tamaño, tener sus propios programas de financiamiento. Para que ustedes dimensionen, cuando yo trabajé ahí con la gente de Avellaneda Reconquista, tenían un capital de préstamo, más o menos, de unos 5 millones de dólares, digamos, ¿no? Se dan cuenta que no es una gran cantidad, pero para prestarle al sector privado de pequeña y mediana empresa, que los créditos en general a veces son de 100.000 o 150.000 dólares, alcanzaba. Y sobre todo, lo que se buscaba cuando una agencia de desarrollo tiene su propio mecanismo de financiamiento es en general acompañar a sectores empresariales que no pueden ingresar al sistema bancario formal, ¿no? Es un crédito para, bueno, para empresas que han tenido problemas o para empresas que todavía no tienen suficiente trayectoria, o que han tenido algún tipo de problema, algo bastante habitual en nuestra Argentina, y entonces la propia agencia actúa como una suerte de microbanca local. Básicamente, estas funciones operativas son herramientas para sostener las estrategias que tiene que tener una agencia de desarrollo.
¿qué condiciones de funcionamiento tiene una agencia? Bueno, primero, dependen de forma importante de la capacidad de gestión. ¿Eh? Yo les diría acá que dependen mucho del gerente o del director que tenga la agencia de desarrollo, ¿no? Algo todavía que no hablamos, creo que no está puesto en las clases, por eso quizás me anticipe, pero me parece que no lo puse, es la cuestión del financiamiento. ¿Cómo se financia una agencia de desarrollo? Bueno, en general se pone una cuota aparte, o sea, los asociados, el municipio, la cámara empresarial, ¿no? O alguna gran empresa. También las empresas pueden actuar y ser socios de la agencia. Lo hacen, las empresas grandes suelen participar de manera individual. La idea es que aportan un capital. Por supuesto, esto tiene que ver con la forma jurídica que hablábamos antes. Aportan un capital para que la agencia de desarrollo funcione. Y por eso es tan importante en una agencia de desarrollo que se vendan servicios, o que tenga una estrategia de búsqueda de fondos del sector público, aportes del Estado federal, del Estado provincial o de los municipios, pero es fundamental que se vendan servicios, cosas útiles. Puede hacerlo a menor costo que lo haría un consultor privado, pero es importante que tenga un flujo porque en sí mismo una agencia de desarrollo no tiene por qué buscar el lucro, pero puede tener proyectos interesantes que le generen más recursos a la agencia de desarrollo y con eso poder seguir llevando adelante las estrategias del territorio. Por eso es tan importante la lucidez del gerente o del director para llevar el día a día de la organización, ¿no? Segundo, tienen que tener legitimidad territorial, ¿no? O sea, que los actores que están presentes en la agencia de desarrollo sean legítimamente del territorio. Estamos hablando, como ustedes saben, ¿se acuerdan cuando hablábamos de actores locales y extralocales, ¿no? Bueno, se supone que en una agencia se privilegia la participación de los actores territoriales locales. Puede haber también actores extralocales, pero los que se privilegia obviamente son los actores locales. Estos actores tienen que tener legitimidad territorial, ¿no? En el sentido de que no tienen que ser actores acusados de corruptos, ¿no? O de querer imponer sus lógicas sin ninguna, sin ningún reparo, ¿no? Tiene que haber articulación efectiva. Otra vez aparece, no es un instrumento del Estado para aplicar poco a los latigazos el funcionamiento o el predominio de los intereses que quieran desarrollar. Tiene que haber articulación efectiva, tiene que haber una buena gobernanza dentro de la agencia. Tiene que haber continuidad política, pero aquí... Profe, una consulta. Dígame. Cuando habla de articulación, ¿habla del tipo de gobernanza? Claro, tiene que ser lo que se llama una gobernanza efectiva. Tiene que ser cuando yo digo articulación efectiva, tiene que ocurrir el hecho de que los actores
no haya uno que quiere una cosa y se hace lo que ese actor quiere y nada más que lo que ese actor quiere, sino que se median, ¿no? Que hay una coordinación entre los distintos tipos de actores, políticos institucionales, empresariales y sociales, ¿no? Y que eso efectivamente ocurre. No que hay uno, insisto, hay una tendencia a veces que el Estado lleva a los demás a los latigazos, que puede ocurrir que sea una gran empresa, porque si tenemos un territorio de una grandísima empresa, tiene un tamaño y hacia la ciudad, nosotros vamos a ver más adelante ciudades donde hay una única empresa que tienen un poder muy extraordinario en el territorio y que quiera llevar un poco de las narices al resto de los actores, ¿no? Bueno, para que haya una agencia de desarrollo tiene que ecualizar la relación entre todos los actores. Tiene que haber continuidad política. Esto no es la continuidad electoral. Lo que estoy hablando de continuidad de política es la continuidad de las directrices, de las líneas de acción de la Agencia de Desarrollo a lo largo de mucho tiempo. Si yo decido promover la internacionalización de las ciudades, bueno, tengo que siempre llevar adelante eso. Si quiero mejorar o quiero construir un clúster territorial, un encadenamiento productivo, bueno, de acuerdo al tipo de estrategia que yo voy a ir buscando, tengo que tener una política adentro de la agencia de desarrollo. No estoy hablando de la política como actividad. Nosotros, ustedes saben que en español tenemos un problema con la palabra política, que diseña, en inglés, no sé si estudian o estudiaron, políticas, hay una palabra para las políticas, son las policies, son las acciones del Estado, y las politics, que son las acciones electorales, ¿no? Nosotros aquí en español tenemos una sola palabra para las dos cuestiones. Cuando yo hablo continuidad política, hablo de las policies, de las políticas que lleva adelante la propia organización, ¿no? Y eso, si creamos una agencia de desarrollo para darle continuidad en el tiempo a las acciones, bueno, le tengo que dar adentro de la agencia de desarrollo continuidad a esas políticas. Y una cuestión importante es que, y a veces muchos la piensan, lamentablemente, es que en una agencia de desarrollo funciona automáticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que por el hecho de tener una agencia de desarrollo, se llevan adelante las acciones, y esto no es así. Una agencia de desarrollo es una acción, un tipo de organización muy compleja, porque hay muchos actores con intereses divergentes, ¿sí? Muchas veces con contextos políticos, sociales, territoriales y extraterritoriales cambiantes, y entonces son organizaciones bien complejas para llevar adelante. ¿Cuáles son los límites y problemas que tiene? Bueno, primero, en los territorios locales, alguno de los límites y problemas es la dependencia justamente del Estado. En nuestras sociedades, y sobre todo en el nivel local, en el nivel territorial, en el municipio, ¿no? Inclusive en la provincia, el Estado es el actor que indudablemente tiene más recursos. Es muy difícil, por supuesto que los hay, pero es muy difícil que haya un sector privado en la Argentina que sea mucho más importante y mucho más rico que el Estado. Es el modelo de desarrollo que tenemos en la Argentina, ¿no? Donde por muchos años el Estado fue el principal actor
No solamente político, sino también el actor económico, por ejemplo, el principal empleador. O sea, la mayoría de las personas en muchas ciudades trabajan más trabajadores en el Estado que en el sector privado, ¿no? Esto, en general, por el tipo de distribución de la población en la Argentina. Creo que yo ya esto algo comenté, lo vamos a ver más adelante también. Ustedes tienen que pensar que el 80% de los gobiernos locales de la Argentina tienen menos de 10.000 habitantes. Entonces, en muchas localidades, el Estado, en sus distintos niveles, federal, provincial y municipal, con sus distintas estructuras, escuelas, hospitales, policía, justicia, burocracia del Estado, ANSES, PAMI. Cuando yo empiezo a sumar, la mayoría de las personas, más que vivir del sector privado, viven del sector público. Me tengo que ir a sociedades más desarrolladas, ¿no? Más industriales, para empezar a encontrar, industriales o comerciales y de servicios, para empezar a encontrar que el sector privado es más fuerte que el sector público. Esto hace entonces que en algunos territorios haya demasiada dependencia de las agencias de desarrollo del poder político, ¿no? Bueno, el intendente lo nombramos presidente de manera honoraria, pero también resulta que el principal aportante al capital de la agencia de desarrollo es el municipio, y el que tiene los contactos políticos para ir a conseguir actores, a ir a conseguir recursos fuera del territorio es el municipio. Entonces, se va generando una gran dependencia de los actores políticos institucionales, ¿no? Entonces, los actores empresariales o los actores sociales son un poco como que acompañan al municipio, ¿sí? Pero no están en una situación de paridad y por lo tanto de gobernanza del territorio. La baja cooperación, esto que veíamos antes. Pueden participar los distintos tipos de actores en una agencia de desarrollo, pero con bajos niveles de cooperación. Bueno, cada tanto nos reunimos en la agencia, hacemos alguna reunión, contamos un poco en qué estamos y esto, y después cada uno a su casa, ¿no? Y bueno, esto no es bueno. Las agencias en general así terminan mal. La debilidad institucional. Hay agencias de desarrollo, no solamente por su forma jurídica, la forma jurídica también ayuda, pero básicamente por su falta de acciones, ¿no? Que van perdiendo todo tipo de dinamismo, no logran, no logran financiarse, no logran generar servicios. Ahí hay un problema porque como hacen poco, consiguen pocos recursos, como tienen pocos recursos, no hacen mucho, como no hacen mucho, quedan impedidos de conseguir financiamiento y así se va dando ese círculo vicioso. Entonces la debilidad institucional es también un problema y, por último, como muchas otras políticas de desarrollo económico que vamos a ver a lo largo de lo que resta del cuatrimestre, el problema de la falta de continuidad, ¿no? Yo ya vengo anticipándolo porque les dije, en Balcarce hubo agencia de desarrollo en los años 90 y uno va ahora y dice, ¿hay agencia de desarrollo? No, hace 25 años que no existe. Y hay agencia de desarrollo en tal lugar. No, eso se murió Juancito y no existe más. No, cuando estaba tal intendente funcionaba, ahora no funciona más, ¿no? Entonces, muchas de estas iniciativas tienen estos problemas de continuidad, ¿no? Para echarle el ojo a las que mejor han funcionado, yo les diría, más allá de que no vamos a ver en nuestro curso ahora, más adelante vamos a hacer
tenemos un par de sesiones de análisis de caso. Que hay que mirar las más longevas son las experiencias territoriales de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Esas nacieron con bastante apoyo del gobierno provincial cuando el gobernador era Carlos Reutemann, a mediados de los años 90. Y ahí el gobierno provincial les aportó dinero, eso se suele llamar, no sé si alguna vez se encontraron con esa expresión, capital semilla. O sea, un aporte inicial para que empezaran a tener una estructura o un fondo de microfinanciamiento. Bueno, algunas han funcionado muy bien, ¿no? La Agencia de Desarrollo la de Rosario, la de Reconquista Avellaneda, la de Galvez, la del departamento Castellanos, que coincide con el municipio de Rafaela. Bueno, algunas de las más exitosas. Y en general fracasan más por problemas de gobernanza que por problemas técnicos. O sea, porque el municipio se pelea con los industriales, o los industriales con los comerciantes, ¿no? Tienen más problemas de gobernanza que problemas técnicos. O sea, que los proyectos que hicieron, por eso es tan importante la gobernanza de este tipo de iniciativas. Y para concluir, las ADLs no producen desarrollo directamente, sino que organizan condiciones, articulan actores y expresan las tensiones del desarrollo local. Bueno, ¿por qué por qué la hice un poquito más corta la sesión de hoy? Porque les voy a poner un video, no ahora, se los voy a dejar en el campus y en el Dropbox. Les voy a dejar un video, por eso, para respetarles el tiempo, que dura aproximadamente unos 40 minutos de un debate alrededor de las agencias de desarrollo local. Que dio en su momento Patricia Farías como moderadora, la van a ver, que es la profesora que escribió el artículo que ustedes leen, junto con el presidente en ese momento de FADELRA, que es la Federación Argentina de Agencias de Desarrollo Local. Yo por muchos años estuve en el consejo asesor de FADELRA, de la federación. Así que para respetarles ese tiempo, hice un poquito más corta la clase, así que yo inmediatamente que ahora que nos despidamos, les voy a habilitar en el campus, les voy a habilitar para que tengan 2 videos, no hace falta que lo vean hoy, insisto, esto es para después del parcial, para el segundo parcial todo esto, pero para que tengan un video para mirar un poquito el debate de las agencias de desarrollo. ¿Alguna consulta? ¿No tenemos ninguna consulta? Bueno, perfecto. Entonces quedamos así. Yo ahora, en cuanto corto, pongo la grabación, que ustedes saben que pongo la grabación para los alumnos que no estuvieron presentes, y voy a liberarles un video de un debate alrededor de las agencias de desarrollo local en Argentina. Bueno, sin más entonces, voy a dejar de grabar.